o empezar a hacer una mini pretemporada, como se dice, o este corte a veces no es tan favorable en realidad para los equipos? En realidad viene bien para descansar y ver algunos jugadores que puedan estar sentidos. Y mini pretemporada no es el término. Nosotros dejamos que descansen los jugadores y iniciamos nuevamente los entrenamientos en cara a estos últimos 4 meses, haciendo evaluaciones para saber, evaluaciones en lo físico, para saber cuáles son las áreas en este aspecto que tenemos que darle prioridad. Ahora se habla mucho, por ejemplo, de la rotación del elenco de Melgar, que le ha dado muchísimos resultados seguramente en estos últimos años. En algún momento fue criticada. Si podría explicar un poco en qué consiste este tipo de metodología, sobre todo en la parte física, que es lo más importante, ¿no? Bueno, desde que estamos trabajando juntos con este comando técnico, con Juan, nosotros se busca una competencia interna, que nadie se sienta cómodo que soy yo y 10 jugadores más. Eso es lo que se debe de buscar. Y además el tema de la rotación se debe a 2 factores. Uno, al rival que se va a enfrentar y el planteo táctico que Juan va a realizar depende muchas veces depende del rival que se enfrenta. Y lo segundo es no cargarlo físicamente a los jugadores innecesariamente cuando hay jugadores que están bien en todo aspecto. En Europa que hay más tecnología para evitar lesiones por la consecución de partidos, se hacen muchos estudios, se buscan hacer trabajos regenerativos en cámaras hiperbáricas y todo eso que facilita la recuperación. Pero el objetivo principal es que no se lesionen y el desempeño en lo técnico-táctico para el rival que se va a enfrentar. Ahora, ¿se llega mejor, por ejemplo, a instancias definitivas como pudo suceder el año pasado, por ejemplo, en esa semifinal contra Universitario Deportes, donde se hizo mucho, tal vez, hincapié en la parte física, justamente donde Universitario había empezado mejor los partidos y terminó sin poder cerrarlos, y finalmente Melgar es el que termina cerrando la llave y clasificando a la gran final? ¿Tiene que ver el tema de la rotación para llegar, sobre todo, a la final de año con mejor, digamos, con mejor resto físico? Sí, tiene que ver, claro. Evidentemente vamos haciendo una evaluación también con el apoyo de la sanidad del club en la recuperación orgánica de todo el plantel, y después lo fundamental es el rendimiento en el partido de cada individuo. Ahora, ¿y qué tanto tiene que ver, por ejemplo, el fixture, el calendario que se tiene a lo largo del año? Porque, por ejemplo, ahora viene una para de 2 semanas por el tema de las clasificatorias, pero después sabemos que hay una seguidilla de partidos importante, algo que pudo haber pasado. De hecho, en algún momento Melgar, en este 2017, tuvo que afrontar torneo de verano, Copa Libertadores y también torneo de apertura casi en una misma semana. Eso también, que me imagino que influye en la preparación física y en la planificación de cara a lo que es el resto del año. Sí, como te estaba diciendo, Maxi, recién nosotros partido a partido, lo técnico-táctico es fundamental, pero la recuperación de los deportistas para enfrentar al siguiente partido tiene que ser óptima. Y usamos muchos elementos para esta recuperación y no nos gusta arriesgar la salud, porque perder un jugador por un partido, por darle descanso para que se recupere bien, es una cosa, y perder un jugador por lesión, que a veces son 2, 3 o más semanas, es más riesgoso. Ahora, en Melgar tal vez se da un hecho particular, es tener un jugador como lo es Israel El Cachete Zúñiga, que tiene 40 años, próximo a cumplir 41 años, y que, por ejemplo, el año pasado se perdió gran parte de la temporada por una lesión que tuvo en la rodilla. A ver, ¿cómo explicar este caso de Cachete Zúñiga, que con 40 años, el otro día lo veíamos jugando de titular, anotando un gol, siendo importante incluso en la final contra UTC, entrando en una posición distinta? ¿Cómo llevarlo físicamente y cuánto mérito hay de él también en este trabajo, no? Yo diría que el mérito fundamental es de él, porque no es solo el rendimiento de hoy, sino lo que hizo en su juventud.
Yo muchas veces pongo ejemplos usando lo que es una máquina como son los autos. Un auto del año 80, 90, si uno lo cuidó bien, le hizo los cambios de aceite que se tuvieron que hacer, hoy en día está en buenas condiciones, pero si esos detalles no se cubrieron adecuadamente, hoy un carro de esa época estaría deteriorado. Y Cachete ha hecho muy bien toda su vida, se ha entrenado bien, se ha alimentado bien y ha descansado bien, y por eso puede rendir lo que rinde hoy. También nosotros vamos ajustando las cargas físicas para hacerlas adecuadas a él, y siempre hay que andarlo frenando a él, porque él quiere siempre un poquito más. Ahora, en el trabajo físico de los equipos habitualmente se trabaja en conjunto, pero me imagino que también hay un seguimiento personalizado a cada uno de los jugadores justamente por estas necesidades que puede tener cada uno. Por ejemplo, el aspecto aeróbico de uno puede ser mejor que el de otro, y es un tratamiento también, si bien se trabaja grupalmente, hay un seguimiento individual en cada uno de los jugadores. Totalmente. Para eso se hacen las evaluaciones a principio de año, a mitad de año. Nosotros ahora vamos a hacer otras evaluaciones para saber qué necesita cada uno. Y como estás diciendo, los entrenamientos son grupales, pero hay detalles que los hacen bien individuales. Inclusive nosotros programamos muchos entrenamientos personalizados fuera del horario grupal. Ahora se habla también, o se menciona mucho en la actualidad el tema del entrenamiento invisible, la importancia del entrenamiento. ¿Cuánto tiene que ver el tema de la buena alimentación, el descanso, la hidratación, el ir tal vez al gimnasio en ciertos momentos, manejar el tema de las cargas? ¿Qué tan responsable es el jugador también en este crecimiento que tiene que seguir? Bueno, cuando una persona se dedica a una profesión, tiene que saber los detalles de la profesión. Igual que ustedes en la prensa se tienen que informar, el deportista se tiene que informar de cuántas horas debe descansar, cómo se debe de hidratar, cuáles son los alimentos que le hacen bien y cuáles no son los permitidos y los debe consumir menos. Y ni qué hablar, recién te lo acabo de comentar, nosotros hacemos muchos entrenamientos personalizados según las necesidades de cada uno. Ahora, a nivel internacional, ¿cuál es tal vez el déficit que tiene el jugador peruano desde la parte física? Lo digo por la última participación de los equipos justamente nacionales en torneos continentales, como es Copa Libertadores, como es Copa Sudamericana, en este caso Melgar, ¿no? Qué pregunta, qué pregunta. Yo creo que es la competencia que se empiece a buen nivel. Desde etapas más tempranas eso lo pone al deportista a mejor nivel. Yo creo que es un acierto lo que se está haciendo ahora, que hay competencia en sub-15, sub-17, pero lo internacional es importante y ni que hablar. Desde esas edades trabajar en los aspectos físicos que equiparen para la competencia internacional. ¿En qué y cómo se tiene que mejorar? Más allá de esto que estamos señalando, el tema de que ahora haya mejor competencia o una competencia mejor regularizada, si queremos, de una sub-15 y una sub-17, ¿cómo más se tiene que ir para mejorar justamente los aspectos físicos para poder competir de igual a igual a nivel internacional? Sí, bueno, yo no me quiero olvidar, estás tocando específicamente lo físico, pero el entendimiento del juego es importantísimo. Lo que le da la velocidad al juego, pero después los aspectos fundamentales que a nivel internacional pesan es el tema de la potencia física, de la fuerza, los trabajos de fuerza que con la metodología moderna se empiezan a trabajar ya a los 15, 14, 15 años se hace la introducción y después ya se trabaja con una proyección distinta. Esos aspectos son fundamentales porque la parte aeróbica, haciendo un juego técnico, ya se está trabajando, pero después hay que afinar ese detalle también. Y hoy por hoy muchas diferencias se marcan justamente en los detalles. ¿Es necesario que un equipo profesional o que un equipo que está en formación, como categorías como puede ser una reserva, como puede ser categorías como la sub-17, la sub-15, trabajen con un nutricionista?
son fundamentales, es el combustible. Vuelvo nuevamente al ejemplo de los automóviles. Si compramos un auto Ferrari, no le voy a poner 8.4, el combustible 8.4, le pongo el mejor combustible. Y lo mismo es el organismo humano. Ya desde edades, cuando el niño es pequeño, tiene que tener una buena alimentación, pero cuando ya entran a entrenar con una exigencia, con cargas físicas importantes, el individuo tiene que aprender a hidratarse, a alimentarse, a corregir errores por desconocimiento que se han producido anteriormente. Ahora pasamos a hablar un poco del tema de las eliminatorias. Se vienen dos partidos muy importantes para Perú. El tema de la visita de Bolivia. Un equipo que está acostumbrado, por ejemplo, a jugar en la altura. ¿Es favorable para el equipo que viene de la altura jugar al llano? ¿De alguna u otra manera se ve favorecido en lo aeróbico o no necesariamente y viene en condiciones normales? Habría que cuidar esa parte justamente en este partido que es trascendental justamente para las inspiraciones que tiene el conjunto Ricardo Gareca. Bueno, siempre entrenar en altura y bajar al llano hay, en el aspecto aeróbico hay cosas que favorecen. Hay muchos estudios al respecto y la mejora es de un 7 a un 8% en los estudios serios que se han hecho. Después bajar de la altura al llano, hay un tema de velocidad de pelota, hay un tema de humedad, que también hay que buscar una estrategia para que esos pequeños detalles, que no son pequeños, no incidan en el rendimiento del deportista. O digamos que el jugador que está acostumbrado a jugar en altura también es necesario unos días para que se aclimate a jugar en el llano. Tal vez no tanto en el aspecto físico, pero sí en otros temas del juego que son importantes. Sí, claro. Esas son las estrategias que cada comando técnico debe de organizar y hay... Los comandos técnicos no todos pensamos iguales y hay quienes se ocupan de ese tema y otros no le dan tanta importancia. Ahora, hay muchos mitos alrededor de la altura. Perú, después de jugar contra Bolivia, que es un partido muy importante, tiene que viajar a Quito, una ciudad de altura. Se dice que es mejor, o se ha aplicado en algunas ocasiones, que es mejor viajar el mismo día a la altura para jugar para que los efectos no se sientan tanto. ¿Cómo se planifica de cara a un partido tan importante? ¿Es mejor viajar el mismo día? ¿Es mejor estar una semana antes y planificar mejor para que el organismo se acostumbre? Bueno, esa es lo que te estaba mencionando recién. Las estrategias las tiene que hacer el comando técnico en base a varios elementos. Una es, si fueran todos jugadores del medio local que viajan constantemente a la altura, es una cosa. Hay otros jugadores... la selección está conformada con jugadores que vienen del exterior, que no compiten tanto en altura, habría que cuidar ese detalle, hay que cuidar el tema de la alimentación, la ingesta de alimentos con hierro o alguna suplementación con hierro por el tema de la hemoglobina. O sea, hay muchos detalles donde un comando técnico multidisciplinario, donde entra mucho el tema del médico para ver toda esta suplementación, es importante. Son varios aspectos que hay que trabajarlos y hay que sentarse a coordinarlos y por el conocimiento y el contacto que nosotros tenemos con el comando técnico de la selección, por los jugadores citados nuestros, sabemos que prestan mucha atención a todo este tipo de detalles. Ahora justamente eso iba, ¿no? Con el caso de Nilson Loyola y Anderson Santa María, que son los jugadores que están convocados a la selección. ¿Tienen mucho diálogo con el comando técnico, ustedes como comando técnico Melgar, con el comando técnico de la selección, sobre todo para ver los aspectos y analizar cómo se encuentra cada uno de ellos? Sí, el contacto parte, nosotros no queremos incomodar la labor del comando técnico de la selección, pero ellos continuamente están en contacto con nosotros para ver cómo terminan los partidos y hay una muy buena relación y para buscar información de cada uno de los jugadores. Bien, muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos acompañado, por ayudarnos también con estos temas de la parte física que muchas veces se desconocen. Ha sido un placer y bueno, esperamos tenerlo en alguna otra oportunidad. Un gusto de estar con ustedes. Bien,